Claramente, la visión reformada surge al calor de una respuesta frente a la postura católica. Nosotros tenemos dos visiones acerca de lo que es protestar. Nosotros somos protestantes. ¿Por qué? Por dos razones. Hay una visión negativa, protestamos contra los abusos dentro de la iglesia. Me gustaría abrir con esa pregunta. Jonathan, ¿tú te consideras católico o no? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué no? Mira, me puse a pensar mucho en el título, porque más de uno cuando vio el título dijo, pero ¿por qué no sos católico? Y más bien no decir, ¿por qué soy reformado? Es decir, ¿por qué ir por la negativa, por lo que no sos, y no más bien por la positiva, es decir, por lo que sos? Dos cosas. Claramente, la visión reformada surge al calor de una respuesta frente a la postura católica. Nosotros tenemos dos visiones acerca de lo que es protestar. Nosotros somos protestantes. ¿Por qué? Por dos razones. Hay una visión negativa, protestamos contra los abusos dentro de la iglesia. Esos abusos no son solamente abusos por parte del papado. Tradicionalmente, los reformados utilizaban el término papismo, papista. En ese término genérico que ya no se usa, se solía hablar de aquellos que estaban bajo las órdenes del Papa, ¿verdad? Pero, aunque es cierto que la reforma se desarrolla al calor de una crítica al papismo, es decir, al Papa y a todo su sistema, también es cierto que trasciende las fronteras de la mera crítica hacia el sistema de Roma y hacia la estructura de Roma, porque se convirtió la reforma en una protesta frente a todo abuso eclesial. Cada vez que en una iglesia hay un abuso contra los fieles, hay un abuso que intenta obtener poder a partir de la religión, que intenta dominar al pueblo, que intenta sojuzgar al pueblo, política, económica, social, psicológica o espiritualmente, tiene sentido la reforma como ese espíritu profético que tiene la Iglesia de Cristo desde sus comienzos, que es fermento en la masa en contra precisamente de la opresión del sacerdocio judío y del imperio romano. Es en ese espíritu que nosotros protestamos contra todo abuso que hay en la iglesia, contra todo sistema que trata de pervertir el mensaje del evangelio con la única finalidad de que sus clérigos tengan poder frente a la feligresía. Esto hoy está mucho más presente en el mundo evangélico que en el mundo católico. Prácticamente que el 90% de la opresión que vive el cristianismo hoy vive a mano de los grandes pastores, que son muy famosos esquirladores de la grey cristiana. Pero tenemos una profesión positiva. ¿Protestamos qué? ¿Protestamos qué significa profesar qué? Nosotros profesamos las 5 solas, ¿sí? Solo la gracia hace la obra en nosotros, solamente por medio de la fe, solamente a través de la mediación de Jesucristo, solamente la Escritura es la que infaliblemente nos transmite ese mensaje y solamente la gloria es para Dios. Así que hay un aspecto negativo y un aspecto positivo. Yo me permito responder entonces que soy católico en el sentido de que mi fe tiene una proyección universal. El mensaje del evangelio que nosotros predicamos fue mandado por Cristo para expandirse a Judea, a Samaria y hacia los confines de la tierra. Puede ser universalizado en cuanto a su expansión geográfica. Pero no soy católico en el sentido de que no me siento totalmente representado por el sistema de teología
que habita bajo el Vaticano de Roma. Es en ese sentido que no me siento plenamente católico, aunque sí, hay muchas cosas del catolicismo que primero me llaman mucho la atención, segundo me atraen, tercero las entiendo, a veces las acepto, y es por eso que a mí me gusta llamar a mi teología una teología peregrina. Es una teología que va peregrinando en busca de una verdad cada vez más plena. Nosotros habitamos en la verdad que es Cristo, pero nosotros nunca habitamos absoluta y plenamente en Cristo. ¿Por qué? Porque en el medio también somos pecadores, también estamos en este mundo, entonces siempre hay un ya, pero todavía no. Un ya en primicias, pero todavía no en plenitud, todavía no en esa gloriosa plenitud que vendrá con la visión felicitante. Entonces, de alguna manera, mi teología es una teología peregrina y es por eso que mi camino está muy marcado por un diálogo con la Iglesia de Roma, un diálogo de mucho amor, de mucho respeto y a veces también de muchas denuncias. Lo que me interesa mucho acá, algo que dijiste. De hecho, hay algunos elementos importantes de tu presentación. Y es tocante, en primer lugar, a lo que dices de que no te representan algunos tópicos. Especialmente, ¿por qué no te representan? Mira, Néstor, qué buenas preguntas que haces. Lo que sucede es que, de verdad te lo digo, porque yo como tengo la libertad de ser plenamente sincero, eh, son más las cosas que me llevarían a ser católico que las que no. Si yo pongo a enumerar, las razones para ser católico que yo tengo en particular son muchas más que aquellas razones que yo tengo para no serlo. Ok, excelente. En cantidad son más las razones, pero las poquitas razones que yo tengo para no dar ese paso, para no serlo, son de sustancial importancia. Son de sustancial importancia. ¿Por qué? Porque en definitiva, si todo en la vida cristiana tiene que ver con la gracia y la concepción que yo estoy bastante convencido, no te diría plenamente convencido, porque si no, no seguiría buscando. Sería una mentira que yo diga que estoy plenamente convencido si sigo buscando, si sigo investigando, si sigo pensando, si sigo indagando. Pero ciertamente, ciertamente, yo tengo una firmeza muy grande y muy sólida y muy firme de que la interpretación que hizo las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de la gracia, del mensaje bíblico, es el mensaje que encontramos plenamente escrito en los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas católicas, en las cartas apostólicas, en el Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. Lo encuentro firmemente en esto, o sea, firmemente abro la Biblia y encuentro el mensaje de las doctrinas de la gracia, a borbotones. Todo el tiempo la Biblia me lleva a las doctrinas de la gracia y a las doctrinas de la gracia. Con mis investigaciones me di cuenta que esas doctrinas estuvieron plenamente en toda la Edad Media y que fueron prohibidas en el Concilio de Trento. O sea, hasta el Concilio de Trento no se había cerrado el canon de la Iglesia Católica hasta Trento. Habían muchos cánones. Tenían el canon corto, tenían el canon largo, a veces incluían al pastor de Hermas dentro del canon, a veces incluían a otros evangelios. No estaba cerrado todavía plenamente el canon hasta el Concilio de Trento. Y también circulaban muchos locus teológicos. Muchos aceptaban la sola fides, la salvación por gracia por medio de la sola fe, y otros aceptaban salvación por gracia y por fe y obras. Sin embargo, en el Concilio de Trento hay una de esas tradiciones de la Iglesia Católica que quedaron totalmente prohibidas, totalmente prohibidas. Y esa es la tradición que consagramos nosotros. Es en ese sentido que yo te diría que esa razón
que tiene que ver con encontrar el mensaje de la gracia en toda la Biblia, y no hay un texto de la Biblia que me cambie 2 centímetros de nuestra mirada acerca de las doctrinas de la gracia, de la gloriosa elección de Dios, del servo arbitrio, de la total corrupción, de la soberanía de Dios, de la depravación del hombre. No hay una sola lectura que a mí me persuada en lo más mínimo de que las doctrinas de la gracia, tal como las encontramos en San Agustín, tal como las encontramos en Taulero, tal como las encontramos en Lutero y en Calvino, no están plenamente consagradas en la Escritura. Y me parece que esa razón, aunque es una sola, es tan importante en esto, es tan decisiva y es tan trascendental, que solamente, aunque yo tuviese 1000 razones para ser católico, si la doctrina de la gracia me abre todo el mensaje del cristianismo, desde la liberación de saber que yo no necesito estar bajo la dominación ni bajo la obediencia de ningún ser humano, porque todos los seres humanos somos maestros y alumnos, somos pastores y discípulos, y nos podemos exhortar entre todos porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre. Me parece que esa entraña que tiene el pensamiento protestante es muy liberador en medio de ciertos sistemas religiosos que consagran a uno que tiene el poder de mandar y a otro que tiene la obligación de obedecer, y esa estructura realmente no la encuentro en la Biblia, y es por esa razón que yo no puedo dar ese paso. Ok, entonces desde esa perspectiva, si bien te he entendido, las posturas principales sobre las cuales está sustentado el pensamiento reformado son posturas que tenían su réplica, es decir, no en el sentido de oposición, sino de repetición, que se reciclaban en el catolicismo anterior a Trento. Entonces, sería muy bueno insertar esta pregunta, ya que la pregunta general sería ¿por qué no soy católico? Deberíamos especificar a qué tipo de catolicismo nos referimos entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de catolicismo tú rechazarías? ¿El post-tridentino o habrían elementos del catolicismo pre-tridentino que tampoco comulgarían con tu forma de pensar y con la teología peregrina que se ha estado describiendo? Mirá, Néstor, yo considero que hay 2 iglesias católicas. La iglesia católica espiritual, que es la que predica el mensaje de Jesucristo y está centrada en el mensaje de Jesús y del Evangelio, y difundir la liberación del creyente por parte de todo sistema de opresión, para que solamente estemos sometidos a Cristo, que es el único con el cual nosotros podemos darle obediencia ciega. Al único al que el cristiano le da obediencia incondicional y ciega es al Señor Jesucristo. A ningún otro ser humano nosotros le firmamos un cheque en blanco para darle obediencia ciega a ningún ser humano. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le va a exhortar a un cristiano a que tiene que obedecer a otro hombre de una manera ciega y absoluta, so pena de excomunión. Entonces, de alguna manera, ese catolicismo espiritual es un catolicismo que no confía en la carne, sino en el mensaje de Jesucristo y en ese mensaje liberador que tiene la gracia. Esa es una iglesia católica otra iglesia católica, que es la que centralizó el poder, la que convirtió al maestro en sacerdote. Vos sabés que los apóstoles no eran sacerdotes en el sentido clerical del término. Todos somos, por el bautismo, sacerdotes, reyes y príncipes, ¿no? Pero en el principio reformado, por cierto. Es un principio reformado. El sacerdocio universal de los creyentes. Pero en términos clericales, los primeros cristianos no eran sacerdotes. No lo eran. Y ningún teólogo católico serio te va a decir, porque yo estoy leyendo muchos teólogos católicos, ninguno dice que Pedro era sacerdote, ni que Pablo era sacerdote en el sentido
clerical. Ahora, ¿cuándo es que esta iglesia de laicos deambulantes se convierte en una iglesia jerárquica donde hay una especie de estructura piramidal al estilo Imperio Romano y se adapta la estructura jerárquica del Imperio Romano para hablar de jerarquías en la iglesia? Eso comienza ya en el siglo II y en el siglo III. Ya temprano comienza a haber esa jerarquía, primados, ¿no es cierto? Y que el que está arriba, en vez de servir, que es lo que sabemos nosotros que debe ser un pastor, es el que manda. La Biblia dice que el que está arriba es el que sirve. Roma dice que el que está arriba es el que manda y el que está abajo es el que obedece. Bueno, esa estructura no es una estructura de espiritual, es una estructura de poder. Es una estructura de poder. Y yo considero que esa estructura de poder le hizo mucho daño al cristianismo. ¿Por qué? Porque convenció que si vos no comes el pan que consagra ese cura, no te salvás. Que si no estás bajo la obediencia de ese obispo, no te salvás. Que si no comulgás dentro de esa parroquia o de esa iglesia o de esa denominación, no tenés a Cristo. Que fuera de esa denominación no hay salvación. Que fuera de eso, entonces cuando se ha convertido en una iglesia de poder, para tener poder dijo, no, todos los que estén afuera se pierden. Todos los que estén afuera se van al infierno. Todos los que estén afuera son herejes. Todos los que están afuera de esta obediencia jerárquica, piramidal, imperial, se condenan. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Aunque yo ame profundamente con toda mi alma a la Iglesia Católica, no puedo estar a favor de esa estructura de poder, porque en nombre de esa estructura de poder no se ha llevado al cristiano a Jesucristo. Se ha dominado a la grey cristiana, se han apacentado a sí mismos los que pertenecen a la jerarquía y han mantenido a la grey cristiana en la ignorancia más grande acerca del evangelio, de la gracia y de la liberación de Jesucristo. No puedo estar de acuerdo, yo pongo todas las manos en mi corazón y digo, yo no puedo aceptar esa estructura imperial. No puedo aceptar esa estructura jerárquica donde el laico está oprimido por el sacerdote. Yo sé que eso no es una doctrina católica ni un dogma católica, pero de hecho así ha funcionado durante mucho tiempo y no encuentro esa estructura en el mensaje del Evangelio. No la encuentro. Por supuesto, respecto a eso, alguien podría argumentar y decir, justificando la presencia del concepto la posición clerical en la Iglesia Católica a través de la alusión al orden del sacerdocio de Melquisedec, haciendo una especie de dicotomía que muchos entienden es falsa, entre el sacerdocio de Aarón, que sí caducó, y el de Melquisedec, que permanece. ¿Crees tú que ese sería un argumento sólido para justificar la posición clerical del sacerdote común como un representante del sacerdocio de Melquisedec, alguien que ejerce ese tipo de sacerdocio? O cuando la Biblia habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec, se está refiriendo a una persona en específico. El sacerdocio de Melquisedec es un real sacerdocio del sumo sacerdote, el único que puede tener las tres funciones principales de un sacerdote. Vos en el sacerdocio tenés el que ofrece el sacrificio, que es el sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cordero que es sacrificado y aquel a quien se sacrifica. El que cumple con esos tres requisitos, el único que cumple con el requisito de ser quien ofrece el sacrificio, de quién es el sacrificado y de ser a quién es que se sacrifica el sacrificado, es Jesucristo. Jesucristo es el que sacrifica, es lo sacrificado y es a quien se sacrifica porque es plenamente Dios. Es el único que puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec, que es para siempre, porque se dice, yo te ordeno para siempre, según el orden de Melquisedec, porque Jesucristo siempre ha de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero los sacerdotes no pueden ser sacerdotes en el cielo, porque en el cielo ellos no pueden interceder por nosotros, porque no pueden ofrecer ningún sacrificio, porque no pueden interceder por nadie, porque nosotros vamos a estar todos viendo a Dios cara a cara. No existe
que un sacerdote humano sea sacerdote según el orden del Melquisedec, porque aunque ellos digan que son sacerdotes para siempre, porque los curas católicos dicen que ellos van a ser sacerdotes incluso en el paraíso. Es imposible. Yo no voy a necesitar un sacerdote en el paraíso si yo no necesito ningún mediador, porque yo no tengo que expiar ningún pecado, porque yo no necesito un mediador para comunicarme con mi Padre, porque yo en el paraíso voy a hablar Dios cara a cara, voy a hablar con Dios frente a frente, no voy a necesitar un sacerdote. El sacerdote es el que media frente a Dios a causa del pecado. Pero si en el paraíso no hay pecado, no necesitamos un sacerdote. Entonces es imposible que un ser humano sea sacerdote según el orden de Melquisedec. Solo Jesucristo lo es. Ok, entonces en ese caso, la idea de aplicar el sacerdocio a un mortal, en este punto, a un ser humano aparte de Cristo, sería obliterar el verdadero sentido del pasaje, ¿cierto? Yo estoy plenamente convencido de que así es. Y creo que si se hace una lectura natural del texto, descubrimos que cuando se refiere en Hebreos capítulo 6 y 7 al sacerdocio de Melquisedec se aplica a Jesucristo, porque la lógica del documento es esa, es presentar a Jesús como mayor que todas las instituciones de la ley de Moisés, mayor que Moisés, mayor que el templo, mayor que los sacerdotes que representaban ese templo y así sucesivamente. No obstante, pareciera en el texto de Hebreos que presenta que los creyentes, por lo menos los creyentes en total, tienen una misión sacerdotal, que sería la de ofrecer sacrificios de alabanza y de gratitud. Por lo menos es lo que leemos a la altura del capítulo 13 de Hebreos. ¿Crees que ese sería el verdadero sentido del concepto de sacerdote? ¿Y qué es lo Sí, que el catolicismo romano en este caso había perdido dentro de su concepción de lo que por sacerdote entendía? totalmente. Sacerdote no tiene que ver con un ejercicio de poder. No es un ejercicio de poder. El sacerdote es el que intercede frente a Dios en oración, el que pone su vida en sacrificio, es decir, el que participa del sacrificio de Cristo, muriendo a la carne y viviendo para Cristo. Digamos, esas son las características de un sacerdote. Lo que pasa es que eso es mi humilde visión, quizás esté equivocado, ¿no? Pero yo entiendo que lo que hizo la Iglesia Católica es tomar la estructura imperial del Imperio Romano y aplicarla a los laicos deambulantes que eran los apóstoles. Vos decile a Pedro, vos sos aquel infalible que tiene la posibilidad de dictaminar el dogma sin error y que si vos decís algo, y Pedro te va a decir, mirá, hermano, la verdad que seré pastor de los pastores, seré pastor de los apóstoles, pero no es que yo tenga ese poder para que alguien se arrodille frente a mí, para que me bese el anillo, para que me pongan una corona, para yo estar sentado, para caminar en laureles o para pisar alfombras. Me parece que esa estructura imperial que habitó en la iglesia hasta antes del Papa Francisco, ¿no? Porque no van a creer ustedes que el Papa católico es parecido al pescador Pedro de Jerusalén. Era más parecido a Tito Livio o a Constantino que a cualquier pescador de Jerusalén. Entonces, esa estructura imperial no es la estructura de los apóstoles, no es la estructura de la iglesia primitiva, que todos eran hermanos, que se exhortaban unos a otros, que tenían todo en común, que entre todos se servían, que entre todos compartían, que entre todos sufrían, que entre todos evangelizaban, que entre todos vivían la vida cristiana. Era una vida comunitaria más horizontal, pero el Imperio Romano no era horizontal, era vertical, era jerárquico. Hay gente que manda y es cómoda, y hay gente que obedece y que tiene que servir al que manda. Esa estructura es la estructura en la que se convirtió una hermosa iglesia, a la que yo considero hoy que la Iglesia Católica debe abandonar esa estructura para que aparezca la verdadera Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica pierda esa estructura imperial, que todavía mantiene hacia adentro, hacia afuera no, porque la Iglesia Católica ya no gobierna el mundo como lo hizo y como quisiera hacerlo, ya no gobierna el mundo. El Pero sueño, el hacia famoso adentro, sueño de Gregorio VII, que tuvo como mayor representante a Inocencio III, que es cuando el papado estuvo
en su punto más elevado, por cierto. Claro, claro, claro. Bueno, yo no apoyo esa estructura de poder. No apoyo, ¿por qué? Porque para mí el pastor no es el que oprime, es el que libera. La verdad no te oprime. Nosotros no podemos utilizar la verdad del Evangelio para oprimir, para dominar, para controlar, para decir, no, acá el que tiene el poder soy yo, ¿no? El que tiene las manos consagradas soy yo. El que tiene la jerarquía soy yo. El que interpreta soy yo. El que manda soy yo. El que cobra soy yo. El que hace las cosas soy yo. No es esa la verdad. La verdad del Evangelio no fue hecha para que el pastor con la verdad oprima. Se hizo para que el pastor con la verdad libere. Por eso, la verdadera teología de la liberación no es la teología de la liberación, es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una teología de la liberación, porque el mensaje del Evangelio es libertad para los cautivos, para los pobres, para los excluidos y para los oprimidos. Y cada vez que se utiliza la palabra de Dios para oprimir, para controlar, para generar una estructura jerárquica donde hay gente que manda, hay gente que obedece, hay gente que tiene el poder y gente que no lo tiene, cuando surge esa estructura aparece la necesidad del espíritu profético. Y lo más hermoso de la Iglesia Reformada es que tiene ese espíritu profético. Y si Calvino, en nombre de la teología reformada, quiere oprimir al pueblo de Ginebra, nuestra teología reformada tiene que estar en contra de Calvino. Y si Jonathan Ramos, en nombre de la teología reformada, quiere oprimir al pueblo, surge la teología reformada en contra de Jonathan Ramos. Y si Néstor Díaz quiere oprimir a su Grey con la teología reformada, surge el espíritu profético de la teología reformada en contra de Néstor. Entonces, eso entonces nos conduce a tres tópicos esenciales. Creo que lo has mencionado y creo que es muy importante que se tome en cuenta. Ese espíritu de profecía, ¿en qué está contenido? El espíritu de profecía está contenido en el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es que solo tenés a Cristo para tener vida eterna. El mensaje central de la Biblia es que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Todo está centrado en Cristo, todo te lleva a Cristo, al Cristo espiritual. Porque una de las cuestiones de poder de la Iglesia Católica es haber convertido a Cristo en Eucaristía para decir que el único que tiene posibilidad de consagrar el pan en cuerpo y el vino en sangre es el sacerdote con sus manos consagradas. Es una estructura de poder. Entonces, ¿qué te dicen? No, mira, Néstor es pastor, pero vos no podés comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús de las manos de Néstor. ¿Por qué? Porque Néstor no tiene las manos consagradas por el obispo. Como no es oficialmente consagrado, porque no tiene el orden del sacerdocio, que es un sacramento, Néstor no puede convertir el pan en cuerpo ni el vino en sangre. Entonces la comunión de aquellos protestantes que comulgan bajo el pan y el vino que ofrece Néstor, no están recibiendo a Jesús de esa manera. Por lo tanto, esa no puede ser una iglesia de Cristo. Por lo tanto, los protestantes que comen ese pan se mueren de hambre y los que toman ese vino se mueren de sed. Esa estructura no es una estructura que libera, es una estructura que oprime. Y no hay nada más en contra de la opresión que es el mensaje de Jesús que dice, va a llegar un momento donde ya no me van a adorar ni acá ni allá, como diciendo, no es una cuestión de dónde, porque le pregunta a la samaritana, ¿dónde? ¿En el monte o en el templo? Y Jesús le dice, la pregunta no es dónde, la pregunta es cómo, la pregunta no es dónde se adora. La pregunta central de la Biblia nunca es cuál es la verdadera iglesia. No hay un solo versículo de la Biblia que donde algún personaje de la Escritura se haya planteado por asomo la pregunta cuál es la iglesia verdadera. Lo central en el mensaje de la Biblia es cuál es el evangelio verdadero, porque es el evangelio verdadero el que nos hace iglesia verdadera. Si yo tengo el evangelio, tengo el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y como Cristo es el evangelio, como Jesucristo es el evangelio, Jesucristo es el poder de Dios para salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Dónde está que hay que estar la mano consagrada? ¿Dónde está que el que no come ese pan entonces no se salva? ¿Dónde está esa estructura de poder cuando hay gente que está predicando al Jesucristo de la salvación y los apóstoles dicen, no,
le queremos prohibir a los otros que prediquen el Evangelio. ¿Dónde está esa estructura dogmática? Yo no la encuentro en la Escritura esa estructura de poder que se dice, no, si nosotros somos entonces fuera de nosotros no hay salvación, hay que aceptar lo que nosotros decimos, hay que obedecer al Papa de Roma, hay que tomar ese pan, hay que comer. No lo encuentro. Realmente ese mensaje de opresión así en la Escritura no lo encuentro. Encuentro todo lo contrario, que Jesús cada vez que alguien en nombre de la verdad quiso oprimir al pueblo y decir, yo soy la única vía exclusiva para la salvación, vino un profeta y le dijo, no, estás usando la verdad para oprimir. Maldito el sacerdote que oprime al pueblo con la verdad de Dios. Romanos 10, Ezequiel 34, yo estoy en contra de los pastores, porque los pastores en vez de apacentar las ovejas, se apacientan a sí mismos. Jeremías 39, todo el mensaje de la Biblia está en contra de utilizar el mensaje del Evangelio para oprimir y para decir que hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Todo lo contrario, en el mensaje de Cristo ya no hay ni griego ni judío, no hay romano ni griego, no hay griego ni gentil, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pero alguien podría objetar que dentro de la experiencia de la comunidad primitiva existía algún tipo de estructura y que esa estructura presupondría jerarquía. Y podrían incluso apelar a un texto de Ignacio de Antioquía que hablaba de la estructura eclesial derivada en torno a los conceptos de obispo, etcétera, y que suponía que la iglesia de Roma, por lo menos, era una iglesia que había recibido un tipo de aveniencia para poder dictaminar algunos tópicos necesarios en ámbitos doctrinales en las comunidades aledañas. ¿Tú crees que esa cita podría servir como un punto referencial que presuponga la supremacía de la iglesia romana o es una tergiversación de una cita? Lo que pasa es que si la estructura de la Iglesia Católica es la primacía del obispo de Roma, Pedro nunca fue obispo de Roma. Si nosotros leemos la Biblia, yo sé que vos sabés el versículo, me lo podés decir, donde Pedro dice, yo soy apóstol de los hebreos, de los judíos. Y en Gálatas, Pablo es capítulo 2. Gálatas 2. Entonces, Pedro no era apóstol de los romanos, porque los romanos no eran judíos, eran los gentiles. El apóstol de los gentiles no era Pedro, era Pablo. Entonces, si Pedro era el apóstol de los judíos, Pedro era obispo de Jerusalén, al igual que Santiago, pero no era obispo de Roma. Entonces, si en algún momento alguien me convence de que en la Biblia está que Pedro era obispo de Roma, ¿por qué Pedro no escribió la carta de los romanos? ¿Por qué el que estaba pastoreando a la comunidad de los romanos era Pablo? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Por quién le escribe a los Gálatas? ¿Quién le escribe a los Efesios? ¿Quién le escribe a los Filipenses? ¿Quién le escribe a los Colosenses? ¿Quién le escribe a los Tesalonicenses? ¿Quién le escribe a los Romanos? ¿Quién le escribe a los Corintios? ¿Le escribe Pedro? Le escribe Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles, y el apóstol de los gentiles, que es Pablo, era en algún momento también, o lo llegó a ser, el que pastoreaba la iglesia de Roma. Entonces no puede ser nunca el obispo de Roma el principal, si la cabeza de la iglesia era Pedro y Pedro era obispo de Jerusalén. En todo caso, la iglesia de Cristo tendría que estar gobernada por el obispo de Jerusalén. Y sin embargo, la experiencia nos muestra que no es así en el ámbito histórico. Yo creo que hay un punto que generalmente se utiliza para tratar de mostrar que la esencialidad de la iglesia verdadera está en la iglesia católico romana y que así es como lo presenta en la escritura. De hecho, lo utiliza con cierto infantilismo en su argumentación el señor Luis Toro. Pero la idea sobre la cual sostiene es que Mateo, capítulo 16, versículo 13, presupone que el apóstol Pedro, en dado caso, es el que dirige la iglesia y fue colocado de tal manera por Jesús porque a él se le entregan las llaves, sobre él iba a ser construida la iglesia, sobre la figura petrina y el nombre como tal se construiría la iglesia que Jesús quería edificar y por ende, en este caso, como Cristo confirma esta petición a través de lo que le dice a Pedro, apacienta mis corderos, estaba suponiendo, y así es como lo supone Toro, de que los corderos de Cristo
no otros corderos, sino los de Cristo, son los que están bajo la égida del apóstol Pedro. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que eso es un argumento sólido o desde las escrituras podría ser desmontado? Tienen razón. Pedro era el verdadero pastor de los apóstoles. Pedro era el pastor de los pastores. Evidentemente, cuando Jesucristo resucita, ¿a quién van a esperar los primeros que llegan, las mujeres y Juan? Esperan que llegue Pedro. Pedro era uno de los principales apóstoles. Yo no estoy negando que Pedro... Acá el problema no es si Pedro era o no era el pastor de los apóstoles. Claramente que lo era. Está clarísimo que lo era. Cada vez que Pablo quiere hacer algo, va y consulta con Pedro. Cada vez que hay que resolver algo, van y hablan con Pedro. Eso está clarísimo. El problema no es quién era Pedro, el problema es qué clase de pastor era Pedro. Pedro era un pastor que él creía que era en una fijación de un concilio. Él era el que tenía la voz autorizada porque había sido el escogido por Dios. No, porque el concilio de Jerusalén, el que gana el debate no es Pedro, es Pablo. Por un lado. Segundo, claramente la visión del pastorado es una visión que siempre está sujeta a la condicionalidad de servir fiel a la palabra, fiel a la palabra. Y esto yo lo tengo que decir así. Este pasaje donde dice, a ti te daré las llaves del cielo para que lo que cierres en la tierra será cerrado en el cielo y lo que abras en la tierra será abierto en el cielo, lo interpretan como que el Papa decide en la tierra lo que va a pasar en el cielo. Entonces, si el Papa te excomulga, vos te vas al infierno porque quiere el Papa. Y si el Papa te canoniza, vos sos santo por lo que decreta el Papa. Bueno, esto no es tan así, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se le da al Papa el poder de que él abre o cierra el cielo. Él abre o cierra las ventanas del cielo porque él tiene las llaves. Entonces se interpreta el tema de las llaves con un argumento de poder. Porque siempre que se habla de eclesiología, la llave para entender la eclesiología católica es el poder. El poder. Están buscando el poder. ¿Quién tiene el poder? Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera esta? Bueno, esta tiene el poder para gobernar el mundo, para gobernar a los reyes, para poner y sacar reyes, para poner y sacar emperadores, para tener vasallos, para tener empresas, para tener negocios, para hacer esto, para hacer aquello, para mandar sobre las almas, para cobrar impuestos, para cobrar diezmos. Todo se resuelve en que la iglesia de Roma quiere poder. Está hecha para el poder. No lo puedo decir de otra manera. Yo quisiera decir otras cosas y engañar y mentir o decir que esto no es así. Pero ¿saben? Hay una sola cosa que viene a tirar por tierra ese texto de que, no la idea, no el texto de que Pedro tiene las llaves, sino la idea que cómo se interpreta que Pedro tenga las llaves. Porque todo creyente tiene las llaves, en el sentido de que todo creyente, vamos a descifrar con la oración de Jesús eso. Jesús dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué es tener las llaves del cielo? Ni más ni menos que si yo perdono al que me ofende, estoy mostrando que quiero misericordia para Dios. Porque si yo tengo misericordia con el que peca contra mí, estoy diciéndole a Dios que deseo que Él tenga misericordia conmigo. Entonces, si yo cierro la misericordia en este mundo, se me va a cerrar la misericordia en el cielo. Si yo abro la misericordia en este mundo, se me va a abrir la misericordia en el cielo. ¿Cómo es que Dios se va a dar cuenta que yo quiero o no quiero la misericordia? Si yo deseo la misericordia de Dios, tengo que ser misericordioso con los pecadores. Si yo no deseo la misericordia de Dios, no voy a ser misericordioso con los pecadores. Entonces, si yo soy implacable con el pecador, se me cierra el cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy cerrando la tierra. Cuando yo soy misericordioso con el pecador, se me abre el cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo la tierra. Así es como se interpreta espiritualmente eso de la llave. No que el Papa tiene poder para mandar y para poner y sacar emperadores. Esas interpretaciones espirituales nunca nos enseñó Jesús a hacer. Jesucristo nos vino a liberar de esas estructuras de dominación. Jesucristo nos vino a liberar de esas estructuras de poder. Jesucristo fue un enemigo de las estructuras de poder, porque hemos convertido el evangelio en poder, en ese tipo de poder político. Segundo,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros deseamos que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, no la voluntad del Papa. No es la voluntad del Papa la que va a reinar en la tierra y en el cielo. No es que el Papa, por tener la llave, lo que abre en la tierra lo abre en el cielo, en el sentido de que la voluntad del Papa se hace en la tierra y en el cielo. Nosotros deseamos que sea la voluntad de Dios la que se haga en el cielo y en la tierra. Y gracias a Dios que la Escritura dice que se hace la voluntad de Dios y no del Papa, que se hace la voluntad de Dios y no de Lutero, que se hace la voluntad de Dios y no de Jonathan Ramos. Yo deseo fervientemente que no se haga mi voluntad en la tierra y en el cielo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Si el Señor Jesús le dijo al Padre que se haga lo que Él quiera, ¿quién es el católico para decir que es el Papa el que tiene el poder para abrir y cerrar el cielo? No es esa la manera de descifrar los mensajes del Evangelio. Cada vez que se quiere utilizar un mensaje del Evangelio para darle a un ser humano poder sobre otro ser humano, se está pervirtiendo el mensaje de Jesucristo y se está cayendo en la simonía y en la prevaricación, que son los pecados más graves condenados por la Biblia. En ese caso, pienso que una de las interesantes argumentaciones que se han esgrimido en contra de la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles es el hecho de que después de Jesús haber comunicado lo que dijo en Mateo 16, inmediatamente los discípulos comenzaron a discutir posteriormente después quién de ellos era el mayor. Alguien supondría que quizás porque no querían aceptar la preeminencia de Pedro sobre ellos, pero sorprendentemente Jesús, en vez de aclarar que ya él había indicado quién era el primero de todos, toma a un niño, lo sienta en sus piernas y dice que quien quiera ser el mayor en el reino, que sea como un niño. Entonces, en ese sentido, pareciera que la idea que Jesús ha expresado en ese sentido atenta contra toda idea de estructura en el grupo inicial apostólico, de forma tal que entiendan que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, puesto que el reino de los cielos es un reino de paradojas. Otros entienden que una de las soluciones más adecuadas para poder entender esto de las llaves del reino es que comprender que el reino de los cielos de aquí no es la dimensión futura, sino la dimensión presente del mismo, que es la iglesia, y que cuando estaba hablando de las llaves, lo que quería decir es que Pedro sería el primero en abrir las puertas de la iglesia a la comunidad de judíos que iban a ser convertidos a través del mensaje de Cristo y que se iban a unir a esa comunidad, y sería el primero en extender ese mismo mensaje a los gentiles cuando Dios lo utilizó para que le predicara a Cornelio. Entonces, a partir de ahí se supone que el concepto de llaves se está aplicando en el emblema de abrir las puertas por una única vez en la historia a los judíos y a los gentiles. Sin embargo, ¿crees tú que la idea de aplicar las llaves del reino de los cielos a un sujeto en particular podría degenerar en algún tipo de anomalía? Es decir, ¿qué implicaciones negativas tendría el llevar a sus últimas consecuencias la idea de que el primado se encontraba en un hombre en particular? Llámese Pedro, llámese Juan, llámese Santiago. Es que si la Biblia le da poder espiritual a un solo ser humano para que gobierne sobre otro, el gobernado tiene que confiar en el gobernante. Si vos tenés poder sobre mí y vos ejerces el pastorado no para enseñar, sino para mandar, el que obedece tiene que confiar en el que manda. Por eso San Agustín dice, pastor no es el que manda, pastor es el que obedece. Ningún pastor tiene el poder para mandar. No está dado el ministerio para mandar. La palabra ministerio se toma de ese mini, que es ese pequeño, porque el que tiene autoridad tiene que ser como un niño, como un mini. Entonces, ministerio es aquel que se hace pequeño a sí mismo, no aquel que se engrandece. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No podemos gobernar la iglesia como se gobierna el Imperio Romano. No podemos utilizar las estructuras, formas, lógicas y modos del Imperio Romano para gobernar
la oveja de Jesús. No funciona así el Evangelio con la lógica humana. Entonces, no, claramente que la manera de interpretar estas cosas es muy distinta. Vos fíjate, vos siempre vas a tener dos maneras de interpretar la Biblia. Desde la carne. ¿Y qué es lo que va a ser una interpretación de la carne? La interpretación de la carne primero te va a convencer de que no sos tan pecador, de que no estás tan en falta, de que no mereces la ira de Dios, de que no mereces el infierno, de que tenés mucha verdad, de que tenés mucho poder, de que tenés mucha gloria y de que los demás tienen que obedecerte porque vos sos el que manda. Te alimenta la carne. La interpretación correcta de la Biblia te humilla, te hace decirle a Dios: Señor, somos siervos inútiles, soy el peor de los apóstoles, Señor, soy el más bajo de todos, no tengo derecho a atar ni los cordones de tu sandalia. Eso es lo que te lleva a interpretar correctamente la Escritura, no exaltarte, no decirte yo soy el primero, yo soy el más importante, acá el que manda soy yo, ustedes son los que obedecen. De ninguna manera, todo lo contrario, todo lo contrario. Los judíos de la época de Jesús tenían esta teología, decían, porque vos sabés que la iglesia estuvo en el desierto, ¿no? La Biblia dice que la iglesia estuvo en el desierto. Eclesía. El pueblo judío decía: nosotros somos un pueblo, un laos, una eclesia, fundada por Dios, en la figura de un hombre que es Abraham. Entonces, los judíos decían: en Abraham fue edificada la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los judíos. Entonces, Abraham es la cabeza de los judíos, es el primer papa de los judíos, Abraham. Por eso dicen: somos hijos de Abraham. Los judíos no decían somos hijos de Dios, decían somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Ellos estaban mirando al hombre, miraban al hombre, no se jactaban de ser hijos del Señor Dios, del Dios Padre. Se jactaban de ser hijos de Abraham, puestos los ojos en el hombre, puestos los ojos en el hombre. Y decía: nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos del pecado, somos libres, tenemos una sagrada tradición, porque somos un pueblo fundado por Yahvé y movido por el Espíritu Santo. Con ese razonamiento, el pueblo judío, ¿qué negó? El mesianismo de Jesús, el reinado de Jesús, la verdad de Jesús, la persona de Jesús, la divinidad de Jesús, el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. Con ese razonamiento se niega a Cristo porque se ve todo desde la carne. Y en la carne, el menor sirve al mayor. En la carne, el más viejo es mejor que el más nuevo. En la carne, el que nace primero es mejor que el que nace segundo. En la carne, Jacob es peor que Esaú. En la carne, Esaú es mayor que Jacob. En la carne, Isaac es menor que Ismael. En la carne. Pero en el espíritu, el que nace después es mejor que el que nació primero. El más débil es más que el más fuerte. Y el más ignorante es más sabio que el sabio. Y el que no es nada es usado para avergonzar al que lo es todo. Y el que no tiene para avergonzar al que tiene. Y el que no sabe para avergonzar al que sabe. Así funciona la lógica del Espíritu Santo. Así funciona la lógica del Espíritu Santo. Entonces yo desde la carne digo: ¿cuál es la iglesia más vieja? Esta. Bueno, esta es la verdadera. ¿Ese es un juicio de la carne o del Espíritu? ¿Cuál es la iglesia más poderosa? ¿Es el juicio de la carne o de... Nosotros no podemos juzgar desde la carne. Desde la carne, la más vieja, la más poderosa, la que tiene más plata, la que tiene más poder, la que tiene más cura, la que tiene más obispo, esa es la iglesia verdadera. Ese es el juicio de la carne. Pero aquel que juzga desde la carne va a recibir una respuesta de parte del Señor: llamaré a la que no era amada, amada, y a la que era amada, llamaré no amada, y el mayor servirá al menor, y el que no es avergonzará al que es, y el que tiene al que no tiene, y va
a sacar de raíz al que se jactaba de haber sido para poner en la raíz al que no era. ¿Saben por qué? Porque todo depende de estar pendiendo de la gracia del Señor y de la obediencia a su evangelio. Nosotros no nos podemos jactar de nada más que de vivir en el evangelio, predicar el evangelio, amar el evangelio y predicar el evangelio. No nos podemos jactar de ninguna otra cosa. Cuando la iglesia saca los ojos del evangelio y comienza a pensar, no, que este papa, que el otro papa, que la tradición, que de allá, que de acá, que el poder, que de acá, que de allá, cuando la iglesia comienza a pensar en otra cosa que no es el evangelio de nuestro Señor Jesús, se está enalteciendo a sí misma. Y la que se enaltece a sí misma será humillada. Y la que se humilla será enaltecida. Por eso nosotros, como iglesia reformada, no nos podemos jactar. Nosotros nos tenemos que humillar, porque nosotros estamos llenos de pecados, llenos de defectos y llenos de deudas frente a Dios. Y nosotros, los reformados, que somos los que supuestamente conocemos el Evangelio y la gracia, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de la paz, y no lo estamos haciendo. Por eso la iglesia protestante está siendo sacudida y está siendo arrancada del buen olivo, porque la iglesia protestante está bajo el juicio de Dios. Y nosotros sabemos que estamos bajo el juicio de Dios también. Ok, hablemos de los principios rectores que sustentan la doctrina del catolicismo romano, especialmente el catolicismo post-tridentino. ¿Qué tú consideras sobre las escrituras? En el famoso debate entre sola escritura y prima escritura, ¿cuál entiendes tú que tendría más solidez desde las escrituras? ¿Por cuál te afiliarías? Y si tendrías eso en común con el católico romano, o sería uno de los tópicos por los cuales no lo eres. Mira, sacando la estructura piramidal, yo estoy más cerca de la Dei Verbum católica que de la sola escritura, como la entiende en general el protestantismo promedio. Hay una carta a favor que tiene el catolicismo que es muy grande, y es la que más me hace temblar a mí. ¿Cuál es? Lo voy a decir seriamente, porque esta es una de las razones por las cuales yo me haría católico, por ejemplo. Después de haber dicho todo lo que dije, ¿no? Es posible que los primeros discípulos de los apóstoles ya hayan interpretado mal la Biblia. Por ejemplo, ya en el siglo I, en el siglo II, ya algunos pastores consagraban la escritura para que los diáconos la lleven a la cárcel. Ya se hablaba del bautismo como regenerativo, ya se hablaba de María como muchos católicos hablan, le daban a María otro lugar que no le damos nosotros. Ya se hablaba de la Eucaristía como se habla, ya se hablaba de la tradición como se habla, ya se hablaban de algunas cosas. Entonces, de alguna manera, uno de los fuertes que tienen los católicos, ¿cuál es? Decir, che, hermano, mirá, la verdad que si los discípulos de los apóstoles ya interpretaban el mensaje como lo interpretamos nosotros, y la verdad que es muy difícil pensar que todos ellos se han equivocado y que resulta que Lutero es el que empezó a entender las cosas. Si bien no es verdad que la Reforma crea eso así, es cierto que hay muchas cosas que dicen los padres de la Iglesia que son importantes considerar y que realmente los primeros cristianos que han interpretado la Biblia realmente son dignos de ser consultados, son dignos de ser consultados. Ahora, ¿cuál es la única carta que tenemos nosotros? La única carta que tenemos nosotros. Que los apóstoles recibieron el mensaje de Jesús. Estuvieron con Jesús. Estuvieron 3 años aprendiendo de Jesús, al lado de Jesús. Recibieron la gracia, recibieron la gloria, recibieron todo los apóstoles. Pero a los 3 días le fallaron. Y los que estaban en el camino de Emaús esperaron que Jesucristo resucite o dijeron, no, este no va a resucitar. Y antes de que llegue el primer día, enfilaron para Emaús.
y estuvieron con Jesús, eran discípulos del Señor Jesús. Si los que estuvieron al lado de Jesús no entendieron lo que quiso decir Jesús y no pudieron tener la firmeza para permanecer firmes, los que estuvieron al lado, no me quiero imaginar los que fueron los discípulos de los que estuvieron al lado. Entonces, de alguna u otra manera, para ser católico hay que confiar en el hombre. Hay que confiar en el hombre. Hay que confiar en aquellos que guardaron la tradición, que son hombres, guiados por el Espíritu Santo, quizás, pero son hombres. Hay que confiar en los papas, hay que confiar en el magisterio, que está compuesto por hombres. Para ser católico hay que confiar en los hombres, de alguna u otra manera. Mal, bien, mejor, peor, a través de la mediación del Espíritu Santo, no lo niego, porque ningún católico está solo. Los católicos están también con el Espíritu Santo. Pero nosotros los reformados somos más extremos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ningún protestante está hecho para obedecer al hombre. No tenemos esa gracia de poder confiar en otro ser humano. Sabemos tanto del pecado del ser humano, sabemos tanto de la miseria del ser humano, que nosotros al pastor lo escuchamos según lo que dice la palabra. Y vos como pastor te debe pasar. Aquellos que están en tu iglesia solo te obedecen cuando lo que vos decís está en la Biblia. Ahora, vos parate un día y predica algo que no está en la Biblia y vos fijate si la iglesia te va a obedecer. No, y es así. De hecho, siempre recibirá muchas críticas porque el principio rector está o descansa sobre las escrituras. Ahora, alguien podría objetar y decir, la confianza en los hombres es necesaria incluso para asumir el texto, porque el texto fue escrito por hombres. ¿Cómo tú responderías a esa contraargumentación? Es que en el fondo, vos sabés que lo pensaba hoy a la tarde y dije, vos sabés que en eso tienen razón, che. Decía, ¿no? A la tarde pensaba yo solo, mientras caminaba, porque decía, a ver, yo voy caminando y voy filosofando así. Yo decía, que no te pase como a Tales, que se cayó en el hoyo. Se cayó en el pozo. No, yo decía, a ver, pero sí o sí tengo que confiar en un hombre, porque son los hombres los que conservaron el texto, son los que lo escribieron y son después los que lo canonizaron. Si yo no confío en los hombres que dijeron, estos son los textos canónicos, ¿y cómo sé yo? Si no bajó el Espíritu Santo a elegir los textos canónicos, fueron los hombres, movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Pero hasta cierta manera yo digo, y a la larga tengo que confiar en alguien, en el que lo escribió, en el que lo conservó, en el que lo tradujo, en el que lo copió, en el que... Si yo desconfío de todos los hombres, y la verdad es que la única manera es que me aparezca Dios y me hable cara a cara, es la única. Pero Dios le causó placer a Dios transmitir el mensaje de la salvación a través de los pecadores. A través de los pecadores. Estudiá la genealogía del Señor Jesús. Ahí aparece Tamar. Bueno, estudiá Génesis, fíjate si Tamar era una mujer llena de testimonio. La mayoría de los que están en el linaje de Jesús eran todos pecadores, y todos son pecadores. Salomón es el peor rey de todos. David, otro gran pecador, un asesino, un adúltero, un fornicario. Todos, Noé, Moisés, un asesino, Moisés, todos son mentirosos, ladrones, lujuriosos, mentirosos, asesinos, todos. A Dios le plajo transmitir el mensaje de la salvación en medio de pecadores. Entonces, ¿por qué yo le pediría a la Iglesia Católica más que eso? ¿Por qué yo no confiar que el Espíritu Santo, aún en medio de esos pecadores que fueron los papas, que fueron los curas, que fueron los obispos, y que siguen siendo muchos obispos y muchos cardenales, ¿por qué yo no podría creer que así como Dios ha mantenido su mensaje de salvación en medio de todos esos pecadores, ¿por qué no seguir creyendo que el Espíritu Santo puede escribir recto a través de renglones torcidos como es el pecado de muchos hombres? Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy abierto incluso a examinar mi postura y poder de alguna manera repensar mi visión frente a la Iglesia Católica. Entonces, es una iglesia que a mí me causa mucho porque yo me la tomo muy en serio.
y mis críticas son en serio, y mis elogios también son en serio. ¿Por qué? Y esto sí lo quiero decir. Yo no encuentro en la Biblia el pensamiento de cuál es la iglesia verdadera, no lo encuentro. Pero si existiese ese planteo, y es la iglesia católica, porque él es la única que consagró el texto, que cuidó el texto, que tradujo el texto, que lo conservó. Y si Lutero pudo tener una Biblia, es porque alguien la conservó, porque alguien la copió, porque alguien la tradujo, porque alguien la canonizó, porque alguien la... Entonces, de alguna u otra manera, todos terminamos cayendo un poco en la Iglesia Católica y ningún reformado puede decir y desentenderse totalmente de la Iglesia Católica. Eso me lleva entonces a Es una más, pregunta muy importante que te sí, quería hacer. ¿Tú consideras que el término católico está secuestrado? en cierta manera sí. Yo creo que la Iglesia Católica está en un cautiverio babilónico, en el sentido de que se alió con el imperio para gobernar. Obviamente que sí predicó el Evangelio también, pero se utilizó el poder del Evangelio para gobernar. Eso es Babilonia. Babel significa confundir lo que es del César con lo que es de Dios, confundir la fe con las obras, confundir la gracia con la libertad, se confunden las cosas. Pero detrás o debajo o por arriba, como sea, de esa confusión clerical, de esa confusión jerárquica, hay un pueblo católico profundamente creyente, profundamente cristiano, que da un testimonio de vida hermoso. Y yo te puedo asegurar, Néstor, que las personas que más testimonio de Cristo me dan, yo los conozco, son católicos, son dos, que son amigos míos, Mauro Rodríguez y Guillermo Ramadán. Tienen un testimonio de vida, vos lo ves a Cristo a través de ellos. Es como que ellos son cartas de Dios escritas. Vos lo ves y ves la pasión por Cristo, ves la vida de Cristo reflejada en sus obras, en su amor, en su piedad, en su ternura, en su misericordia, en su amor por la verdad, en su justicia. Realmente yo considero que el pueblo católico en su gran mayoría es una iglesia hermosa, es el pueblo de Cristo, es la iglesia de Cristo, obviamente que sí. Pero detrás de eso también hay muchos lobos rapaces que se metieron en la iglesia no por amor al evangelio, no por amor a la grace, sino para tener poder, y se metieron en la jerarquía porque aman el poder, y aman el poder político, y aman las riquezas, y aman las comidas y las bebidas. Pero yo Pero no soy sí. nadie para juzgarlo, ¿sabes por qué? Porque seguramente ante Dios yo soy peor que ese cura, yo soy peor que ese obispo y soy peor que ese cardenal. Entonces, en ese sentido, tú me has indicado algunas de las cosas que más te llaman la atención, que más aplaudirías en ese sentido del catolicismo romano. Pero si es así, ¿por qué no te haces católico? Porque quizás el mal ejemplo de obispos, etcétera, simplemente hablaría mal de esos obispos, pero no de la estructura eclesiástica en general. Entonces, ¿por qué No, no das el paso? porque yo creo que la estructura imperial permite que ese obispo tenga el poder que tiene. Yo no estoy de acuerdo con esa estructura imperial. Ahora, ¿cuál es mi ventaja? Que eso no es un dogma católico. No hay un dogma católico que diga que la Iglesia Católica tiene que ser imperial. Claro, pero está el dogma de la infalibilidad del Papa, que ciertamente es deudora de esa estructura imperial. Yo estoy en un problema tremendo. Yo tengo miles de razones para hacerme católico y muy pocas para no serlo, pero esas pocas que no son, Son totalmente esenciales. son totalmente esenciales. O sea, la estructura jerárquica, la visión centrípeta y las doctrinas de la gracia que le dan importancia al hombre, yo no las puedo negociar porque son centrales. Vos me preguntás, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio? Que Dios hizo su obra en Jesucristo para nosotros por gracia, por medio de la fe, y que esa gracia es liberadora. Ese es el mensaje central. Y ese mensaje central del Evangelio, ¿sabe dónde está? En la teología reformada. Mira, esa es la única razón. Yo tengo 1.000 millones de razones para hacerme católica y solo una razón para ser reformado, solo una.
Pero esa única razón para ser reformado, esa una sola para ser reformado, es 1000 veces más poderosa que todas las otras 1000 razones para ser católico. Porque esa es la gracia. Y en la gracia se resuelve todo. Excelente. Bueno, voy ahora a proceder a pedirle a las personas que están junto con nosotros, primero dándole las gracias por acompañarnos, y voy a tomar algunos comentarios o preguntas para inmediatamente hacerlas a Jonathan y luego entonces proceder ya llegando al cierre de de nuestro interesante conversatorio. De hecho, un conversatorio que en algún momento dado, si llegan a hacer una descarga del video, las personas que nos ven y hacer los cortes, por favor, por lo menos coloquen entrevista sincera. Es verdaderamente así. Pero, por ejemplo, tengo una interesante acotación de Díaz Soria que dice, ¿por qué no haces un video demostrando que tus doctrinas son iguales a los padres del primer siglo para comprobar que efectivamente tienes la razón? Bueno, uno de los libros que vamos a escribir con Néstor es justamente ese, ¿no? Las doctrinas de la sola fe en los padres de la iglesia. Yo te puedo asegurar que estoy leyendo la interpretación de 24 padres de la iglesia de la Carta de los Romanos y absolutamente ningún padre de la iglesia me habló de que la salvación es por medio de fe y obras. ¿Sabes por qué? Porque los padres de la iglesia tuvieron en claro algo que lo voy a decir ahora brevemente y muy sintéticamente, seguramente Néstor me va a entender y todos ustedes también. Los padres de la iglesia tienen como un apotegma que lo tienen clarísimo, la mayoría de los padres, no todos, la gran mayoría. La justificación es por gracia, por medio de la fe, y la santificación es por gracia, por medio de las obras. Lo tienen clarísimo los padres. Esa es doctrina reformada. La justificación es por gracia, por medio de la fe, y la santificación es por obras, es por gracia, por medio de las obras. ¿A través de qué nos santificamos? A través de las obras. ¿Pero de qué vienen las obras? De la gracia. ¿A través de qué nos justificamos? De la fe. ¿De dónde viene la fe? De la gracia. Entonces la gracia está detrás de la santificación y de la justificación. Por la justificación está la gracia sosteniendo la fe, y por la santificación está la gracia sosteniendo las obras. Eso es lo que creemos nosotros reformados. Están los padres de la iglesia. ¿Qué hizo la doctrina católica de Trento? Confundió santificación con justificación y sacó las obras de la santificación y las puso en la justificación. Puso las obras en la justificación cuando quedó clarísimo que la justificación es por gracia, por medio de la fe, y la santificación es por gracia, por medio de las obras. De hecho, incluso se sabe que hay entre los padres tridentinos, no de todos estuvieron de acuerdo con esa posición final del concilio. Y de hecho el concilio de Trento fue un concilio muy espinoso, no se desarrolló de forma natural, sino que tuvo periodos de interrupción y por lo tanto las conclusiones definitivas del concilio de Trento no han sido aceptadas por todos los católicos que yo conozco. Por ejemplo, el concilio de Trento generó una serie de divergencias dentro de la teología católica como tal, y hubieron personas que se distanciaron de las posiciones del Concilio de Trento, como pasó con el Concilio Vaticano I, que generó una escisión de la Iglesia Católica, que se conoce en este caso como los católicos antiguos, que eran los que no aceptaban las medidas del Concilio de Trento, como hoy en día está el setvacantismo dentro de las posiciones de algunos católicos que no aceptan los parámetros del Concilio Vaticano II. Así que yo creo que desde esa perspectiva se podría hacer un análisis muy interesante para tratar de determinar qué cosa es ser católico, que creo que sería un conversatorio muy prometedor y que se podría hacer a futuro. Realmente, ¿qué cosa significa ser católico? Pero no voy a detenerme en esa acotación porque quiero aprovechar otra interesante cuestionante. Tengo aquí a Tigresina HD que pregunta en caramba, no entendí aquí, no entendí bien cómo está escrito, pero tengo entendido que lo que quiere decir, si en una aparición mariana se le preguntó a la Teotocos, tu hijo viene pronto, ella dijo, no, esto es un comentario, pero
quiero darle más énfasis a las preguntas. Exacto, para ser protestante también, o tú no confiaste en Lutero para ser protestante, ya eso quedó respondido. Dice Nicolás Jacín, ¿por qué se sienten atacados? ¿Tienen dudas de que lo creen? Tal vez no entiendo a qué se referiría, así que como no tengo el contexto, voy a obviar esa pregunta. Pero la otra pregunta que hace es, muy bien, esta pregunta me gustó, dice, o por lo menos la entendí, dice, ¿qué tú opinas sobre el bautismo de niños? Eso está claro en un video que hiciste, pero no sé si quieres aprovechar la ocasión para presentar eso. Mira, Néstor, yo acá te soy sincero. Yo encuentro que en la Biblia está claro que el bautismo es para remisión de pecados y es regenerativo. Hay que ver qué clase de bautismo está hablando el apóstol cuando dice que el bautismo por medio de la sepultura y la resurrección es que somos lavados de los pecados. No sé si es el bautismo por el Espíritu o el bautismo por el agua. Habría que estudiar, habría que estudiar. Es un tema que yo estoy estudiando. Sí soy Paulo Bautista, ya lo sabés, pero no al modo católico, sino al modo de las doctrinas de los pactos, ¿no? Que la hemos desarrollado a través de Calvino, a través de Lutero, y ese es el único aspecto en el cual vos te distancias un poco de la reforma ginebrina y te acercas más a la reforma bautista. Respeto totalmente tu postura, la respeto, hasta la acepto como cristiana. También acepto como cristiana la postura del bautismo católico, aunque no me cierra mucho por todo lo que conlleva detrás. Y porque hay Esa algunas concepción. incoherencias internas, hay que decirlo, especialmente con la doctrina de la confirmación. La doctrina o el sacramento de la confirmación, creo que es uno de los puntos incoherentes de la perspectiva del paidobautismo a lo católico. Mira, yo no la tengo estudiada esa temática, considero que yo no puedo hablar del bautismo porque es un tema que no he estudiado profundamente, seguramente que lo que diga vaya a ser un error y a mí me da mucho miedo hablar de algo que no lo tengo muy masticado. Seguramente que el 90% de las cosas que digo es un error, pero lo digo sinceramente y después de haber meditado mucho y después de haber investigado mucho. Y bueno, uno puede investigar mal, ¿qué vamos a hacer? En el fondo, ¿sabes qué? Y esto lo tengo que decir también, ser protestante también es confiar en los hombres. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo cada protestante tiene que confiar en sí mismo, en su propia interpretación de las escrituras. Y esa es quizás una de las peores maneras de confiar en el hombre, ¿no? Te lo digo con toda la sinceridad, pero porque a Sí, mí me pasa muchas veces que digo, yo en nombre de no querer confiar en el hombre, que es en el cura, termino confiando en mí mismo, ¿no? pero yo Y creo bueno, que un protestante estudiado te diría que la solución a ese problema sería que para él solo existe una interpretación del texto y que los demás serían aplicaciones. Así que la interpretación del texto se desprendería del mismo texto y yo creo que eso tú lo conoces. Ahora, hay una pregunta que parece curiosa, creo que quien la hizo debe conocerte, porque no solamente veo que es argentino, pero creo que es una pregunta que no debo dejar escapar. Silvanus Zoom dice, che, pero hazte ortodoxo, porque como te describes, parece ser que te inclinarás más por la iglesia ortodoxa. La pregunta sería, eh, si no eres católico, ¿por qué no te inclinarías hacia la iglesia ortodoxa, que sería la versión griega del catolicismo? porque no tienen las doctrinas de la gracia como yo las encuentro en la Biblia. A ver, vos poneme de un lado el Papa, los obispos, los sacramentos, los cardenales, la tradición, poneme 10.000 sacramentos, poneme 1.000 millones de obras, poneme todo lo que vos quieras de un lado. Y del otro lado, poneme la gracia y las doctrinas de la gracia. Vos ya sabés que voy a elegir yo. Excelente. Entonces, Henry, un saludo a Henry Palacios. No hemos hablado del jansenismo, pero creo que el jansenismo amerita un video especial. De verdad que sí. Sin embargo, quiero destacar esta pregunta de Anayama Cocucio, que me pide que te haga la pregunta acerca del ecumenismo, tu postura al respecto, si eres ecuménico o no. Quiere ella que la saque de dudas. O no sé si... Profundamente ecuménico.
profundamente ecuménico. Hay algo que me arde el corazón, que me arde el corazón, y toda mi vida cristiana fue eso. Toda mi vida cristiana fue, en medio de protestantes sectarios y fanáticos, defender a la Iglesia Católica. Y en medio de católicos sectarios y fanáticos, defender a la Iglesia Reformada. Y es así. En un contexto de reformados dogmáticos y fanáticos, yo me tengo que poner en abogado de la Iglesia Católica y presentar que mi hermano Guillermo y que mis hermanos católicos aman a Cristo más que yo y conocen más de Jesús que yo y probablemente viven una gracia mucho más que yo y mucho más profunda. Y el padre Pablo Pagano y el cura Raúl Méndez y tantos otros que yo he conocido que son un testimonio vivo de Jesucristo. ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo para negarle a mis hermanos el acceso a Cristo? ¿Quién soy yo para decir que Él no conoce a Dios? ¿Quién soy yo para decir que Él no ama a Cristo? ¿Quién soy yo para decir que Él no tiene la gracia? ¿Quién soy yo para separar el trigo de la cizaña? ¿Quién soy yo para decir quién es y quién no es mi hermano? ¿Sabes quién decide quién es y quién no es mi hermano? Mi papá. Es mi padre el que decide quién es y quién no es mi hermano, no yo. Yo no decido quién es y quién no es mi hermano. El ecumenismo es la humildad de saber que todos tenemos un mismo Padre y que los hijos de Dios no son engendrados según la carne ni según la voluntad humana, sino según Dios y la voluntad de Dios. Es en eso que nos hermandamos nosotros. Y todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y lo cree en el corazón, es mi hermano. Tenga esta doctrina, tenga la otra doctrina, tenga esto, tengo aquella. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón, es salvo y es mi hermano. Yo creo que eso meritaría una serie de preguntas interesantes que se derivarían de esa confesión, pero creo que deberían colocarse en un video que se llame ¿Por qué soy ecuménico? Voy a hacerte esta última pregunta de Alejandro Medina. Es la última pregunta del público que voy a hacer. ¿Qué opinas acerca de la iglesia pentecostal? Bueno, yo siempre fui muy crítico de esa visión demasiado emocionalista de la fe, pero detrás de eso hay un gran corazón, hay una gran entrega. Y quiero Sí, decir la claro. verdad, acá en mi comunidad, en mi barrio, en mi ciudad, los reformados no se meten en los barrios con barro, en los barrios con droga. Los reformados van con trajecito, con la camioneta, llegan, van, hablan de la doctrina y de la gracia y se vuelven a su country. Pero los pentecostales son los que se meten en los barrios y sacan a la gente de las drogas, del alcohol, sacan a las mujeres de la prostitución, hacen chocolate para los niños que andan pata pila, andan descalzos. Esos son los pentecostales. Ahora, ¿qué quiere que te diga yo? Si un reformado llega con traje, habla de la doctrina de la gracia y se va a su casa, y el otro, que no conoce la predestinación, da su vida por los pobres, quizá Jesús está más con aquel que con el otro que anda en la camioneta. En ese sentido, yo animaría al público a que puedan leer un prólogo muy interesante de Alfonso Ropero, que por cierto destaca en un libro sobre historia general del cristianismo, que es una recopilación de los escritos de Joseph Fletcher. Él explica que hay un paradigma dentro de la praxis del pentecostalismo, que es un paradigma que debe ser recordado, debe ser reconocido y que al mismo tiempo ha servido de un referente explicativo para entender el éxito que el pentecostalismo tuvo en Latinoamérica. Yo creo que eso se podría remitir ese prólogo de Ropero en la obra de Joseph Fletcher, Historia General del Cristianismo, para que puedan entender muy bien lo que Jonathan explicó en ese análisis comparativo. Muy bien, ahora voy a proceder, ya entrando al cierre, a hacerte una pregunta. Creo que es una pregunta que estaba martillándome y tiene que ver, ya que estamos hablando del catolicismo, sobre la apologética católica. Hoy en día descubrimos un incremento de la apologética católica, apologistas que están utilizando las redes de una forma muy exitosa, debo decir, sabiendo utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas para ello, pero veo que existen ciertos parámetros que podrían denominarse como
debilidades, ciertas pautas que muestran debilidades en la apologética católica como tal. No me gustaría presentar mis conclusiones, sino preguntarte a ti, ¿qué debilidades encuentras en la apologética católica? Que no es ecuménica. Ninguna postura puede ser auténticamente católica si no es auténticamente ecuménica. Porque la teología católica en esencia es ecuménica. Porque no hay nada más católico que Jesús murió por todos y que quiere que todos se salven. Ahora, si yo considero que todos se salvan, menos los protestantes, que todos conocen a Dios, menos los protestantes, que todos viven el Evangelio, menos los protestantes, ya no soy católico. Entonces, la apologética católica actual es apologética, pero no católica porque no es ecuménica. Y los apologistas católicos están más preocupados por llevar gente a la iglesia que por llenar a la gente de Cristo. Y están más preocupados por sacar gente del protestantismo que sacar a la gente del pecado. ¿No crees que eso se deba al hecho de que se haya colocado a la iglesia como centro de salvación por el hecho de iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación? Extra Ahí está iglesia operando, nulla salus. ahí está operando ese dogma. Ahí está operando ese dogma. Por eso hay mucha gente que les escribe y dice, bueno, ya me fui de la iglesia protestante y ahora ¿qué hago, digamos? Porque ¿dónde está el evangelio, el mensaje del evangelio? Si yo no predico el evangelio, mirá, hay 3 canales de apologética católica que no voy a decir. De cada 60 videos, 80 son en contra del protestantismo. Decime en qué momento ellos presentan el evangelio. Entren a los canales apologistas y cuenten el porcentaje en el cual ellos tocan el evangelio y el mensaje central del evangelio. Mirá, hermano, Romanos 1:16 dice claramente, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Si yo no tengo como centro de mi apologética el mensaje del evangelio, y lo presento al evangelio de una manera, y lo presento de la otra, y lo presento de la otra, y me voy a buscar el evangelio en Números, y me voy a buscar el evangelio en Deuteronomio, y me voy a buscar el evangelio en Levítico, y me voy a buscar el evangelio en los profetas, y me voy a buscar el evangelio en el Apocalipsis. Si yo no estoy todo el tiempo presentando el evangelio y descifrando a la luz del evangelio todas las verdades, ¿de qué me sirve las herejías de Lutero, las herejías de Calvino, las herejías del protestantismo, las herejías de la Reforma? ¿De qué me sirve hablar de las herejías de los otros si yo no puedo presentar el evangelio? ¿Qué poder tiene la apologética que no presenta el evangelio? Entonces ustedes vayan a esos canales y vean cuántas veces presentan el evangelio, si están todo el tiempo hablando de los errores de Lutero. ¿Alguien se salva conociendo los errores de Lutero? ¿Alguien va a ir al cielo y Dios te va a preguntar cuántos errores teológicos tenía Lutero? Vamos, muchachos, vamos a presentar el evangelio. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Me gusta mucho eso. Voy entonces ahora a iniciar ya el cierre de nuestra entrevista. Creo que una pregunta vital para hacer un cierre determinado, para iniciar el cierre, es cuáles son los puntos en común que consideras deben ser explorados entre cristianos reformados y católicos romanos para que puedan iniciar un diálogo de los puntos en los que están a favor. Es decir, ¿qué elementos en común tú aplaudes que deberían ser explorados con mayor amplitud? El credo apostólico. Ese es el esbozo de dogmática de la Reforma, es el credo apostólico. Eso lo utilizamos nosotros y es por eso que nosotros los reformados, antes de predicar en el culto, confesamos el credo apostólico. Esa costumbre la tiene la Iglesia Reformada de siempre. ¿Por qué? Porque cuando vos profesás el credo apostólico antes de predicar, estás diciendo, la prédica va a surgir de las entrañas de esta fe común que tiene la Iglesia hace 2000 años. Nosotros vamos a predicar en consonancia con este credo, nunca vamos a predicar en contra de este credo. Entonces me parece que el credo, como es el centro de la dogmática, es el punto en el cual nosotros nos podemos unir fervientemente diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Excelente. Entonces creo que en ese sentido, la fórmula del credo apostólico tendría todos los elementos en común que posee el credo protestante y el credo
el credo Ahí está todo. católico. Muy Ahí bien, está todo. excelente. Abrázate al credo y ahí estamos todos en común. Entonces, a final de cuentas, recapitulando, decís que no eres católico porque a pesar de muchos elementos positivos que descubres allí, a pesar del testimonio de gente sincera que se encuentra comulgando en esa confesión, aún así hay elementos esenciales, vitales, que te impiden dar un paso como ese y que encuentras en este caso que tu oposición no solamente se resume al elemento jerárquico, que obviamente no encuentras validez del mismo en las escrituras, sino a puntos teologales esenciales que tienen que ver especialmente con la apreciación escritural, pero más que todo con el tema de la justificación y la concepción soteriológica que la iglesia posee. A partir de ahí, entonces, entiendes que la teología reformada conlleva esos elementos pese a las debilidades que podrán encontrarse en la estructura de las congregaciones reformadas. ¿Te entendí bien o te he malinterpretado? Es así, es así, es así. Considero que esa es la razón, digamos. Teológicamente la Iglesia Católica tiene muchas verdades. Y las doctrinas de la gracia fueron parte de la esencia de la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento. Fueron parte de la esencia. La Iglesia Católica tenía un corazón hasta Trento, que eran las doctrinas de la gracia que había consagrado San Agustín en los Tratados de la Gracia y tantos otros padres, Santo Tomás y tantos otros. Pero después de Trento, para atacar a Lutero, la Iglesia Católica se cortó una pierna. Es entonces un retrato de una iglesia coja. Hoy sí, porque le falta el corazón, que esas son las doctrinas de la gracia. Hasta Trento, vos podías aceptar justificación por fe y obras y justificación por sola fe. Hasta Trento vos podías ser católico perfectamente. Trento dijo, todo aquel que diga que la justificación es solo por la fe, sea maldito. Se cortó una pierna. Y con ello también le cortó la pierna a un sinnúmero de creyentes que dentro del catolicismo romano y leyendo las escrituras no comulgaban con los principios que se encontraban ahí. Muy bien, mi pregunta es, reflexión final, ¿qué consejo o qué palabras finales quieres darle a toda la audiencia que nos escucha, ya después de haber entendido cuál es tu postura y cómo respondiste a la pregunta inicial? ¿Qué palabras finales? El mensaje que trato de dejar siempre es, católicos, escuchen más a la Reforma. La Reforma tiene algo que decir. Los reformados no son gente tonta y mala que por capricho decide creer en sí misma y en su interpretación de la Biblia sin importarle nada y no saben nada y lo único que hay es la Iglesia Católica y la Reforma no tiene nada que decirle a la Iglesia de Cristo hoy. La Iglesia reformada tiene mucho que decirle al católico de hoy. Y el católico de hoy puede aprender mucho leyendo las prédicas de Spurgeon, los sermones de John Wesley, leyendo De Servo Arbitrio de Lutero. Ustedes se pueden alimentar espiritualmente mucho leyendo La muerte de la muerte en la muerte de Cristo de Jonathan Edwards, leyendo La gloria de Cristo de John Owen. No saben la edificación espiritual que pueden tener leyendo las confesiones de San Agustín, leyendo los tratados de la gracia de San Agustín. Reformados no saben lo que se pierden si no leen la Suma Teológica, si no leen la Suma contra los Gentiles, si no estudian la filosofía que ha cultivado Aristóteles, si no estudian lógica. No saben lo que se pierden si no tienen formación escolástica. No saben lo que se pierden si no leen a los padres de la Iglesia. No saben lo que se pierden si no leen Fides et Ratio de Juan Pablo II, si no leen la catequesis de Benedicto XVI. No saben lo hermoso y la riqueza que hay en el catecismo de la Iglesia Católica. No saben cómo pueden crecer espiritualmente leyendo la espiritualidad de los padres de la Iglesia, redescubriendo a María en la Escritura. Por favor, la Iglesia de Cristo se va a edificar el siglo que viene con dos cosas. Cuando los católicos aprendan a ser un poquito más reformados
y los reformados aprendan a ser un poquito más católicos. Los abrazo a todos y los quiero a todos por igual.